temos o profesor da Universidade de Valencia, Emili Casanova. A verdade que, bueno, pues tiven o uso o prazer de coñecelo ali na universidade e un pouco tamén, quizáis, partícipe de que este curso se estea a realizar, porque precisamente acudimos a él debido a súa experiencia en organizar cursos deste xeito e aí o motivo de coñecelo, amén despois bueno, pois estar compartindo en congresos e outras jornadas con él. Emili Casanova hoxe vai falarnos sobre os asombros e os logros da toponimia de Valencia. Ele é profesor, como decía, da Universidade de Valencia e é tamén presidente da Real Academia Valenciana da Lingua, que se encarga precisamente dos estudos de onomástica e de toponimia. É autor de numerosos estudos, coordenador tamén de estudos e de traballos sobre onomástica e toponimia, e eu simplemente agradecerlle que hoxe por a tarde estea compartindo con nos este tempo e deixarnos xa con el, e bueno, logo teremos aí un tempo para preguntas, para intercambiar cuestións e sen máis, non lle roubo máis tempo e graciñas a mí. Buenas tardes. Muchas gracias a Marta por la presentación y por la invitación, sobre todo por la invitación, por poder compartir con vosotros, con ustedes, un poco de la experiencia valenciana en onomástica. Nos sentimos honrados que hayan pensado en Valencia cuando hay tan buenas autonomías haciendo onomástica, como puede ser la vasca, la catalana, las bilingües. Las comunidades bilingües son las que van por delante con los estudios de onomástica. Bien, les he entregado, para luego ver si tenemos tiempo y si no pasa nada, porque mi objetivo, más que decírselo todo, es incitarles a trabajar en toponimia. Porque por mucho que yo lo dijera y por bien que lo dijera, sería imposible poderlo explicar bien en poco tiempo. Por tanto, lo más importante es los hechos que pueden ser interesantes para que ustedes, para que vosotros aquí en Galicia hagáis lo mismo, aunque vayan a quedaros sorprendidos, porque la onomástica gallega está seguramente en más nivel que la valenciana. Pero bueno, vamos a intentar que sea útil. Por lo menos la densidad toponímica de Galicia es tan superior a la valenciana que cuando lo conocí, gracias a una tesis doctoral de Julia Márquez sobre Trabada, me quedé sorprendido. No me había podido imaginar nunca que Galicia tuviera tanto toponímico. Ya veréis, como 10 veces más que Valencia. Bueno, vamos a empezar. Aquí tienen ustedes el toponimia de los pueblos valencianos, Alcira. Esto es un folleto que luego, si tenemos tiempo, lo comentaremos. Es el último que hemos sacado y es ya hecho con la nueva técnica del Terrasip, que decimos nosotros, que es un ortofono para ya vienen los mapas 1-10.000 del Instituto Cartográfico Valenciano, y nosotros ya lo situamos, de tal manera que esto ya es parte del futuro nomenclator de toponimia del País Valenciano. Hasta ahora lo hacíamos manualmente, o sea, eso es el número 163 y en los otros 162 lo hacíamos manualmente. Ahora no, ahora es todo automático y por tanto ya queda para el día de mañana. Este es el de Alcira que presentamos la semana pasada. Y luego les he pasado también pues si me dejo alguna cosa, más o menos cuáles son las realizaciones o las tareas que hace la Academia Valenciana de la Lengua, que es el organismo competente en toponimia, en onomástica en general, en la comunidad valenciana. Bien, y otro esquema que es el índice más o menos de lo que quería decir. Viniendo al avión he pensado que a lo mejor no vale la pena hacer todos los aspectos, a lo mejor vale más que me concentre en 3 puntos. Un que sería anterior al corpus toponímico valencià, otro que sea el corpus toponímico valencià y ahora las últimas realizaciones que estamos haciendo. Bien, situémonos en 1982, Estatuto de Autonomía Valenciana, 1983, Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, Ley de Uso y Enseñamiento del Valenciano. Ese es el inicio, digamos, de los estudios toponímicos modernos de la Comunidad Valenciana o del País Valenciano. Hasta ese momento, ¿se habían hecho estudios? Sí.
pero muy pocos. Realmente el primer estudio de toponimia valenciana es de 1979, otro día. El profesor Vicent Rosselló, cuando él, del Departamento de Geografía, decidió que no podíamos ya permitir las barbaridades, las deturpaciones del mapa 25.000, primero los 50.000 y luego los 25.000 del Instituto Cartográfico Nacional, que estaba lleno de errores. Y entonces es cuando se empezaron a los estudiantes de geografía, y luego ya entramos los de filología, a empezar a corregir in situ los mapas. Digamos que ese es el primer momento. Precisamente, a partir de esos materiales, el profesor Rosselló redactó un artículo sobre la toponimia de la Ribera, que digamos que es el artículo fundacional de la toponimia moderna. Hasta eso que se hacía en Valencia, naturalmente que se había hecho toponimia, pero siempre habíamos trabajado la toponimia en relación con Joan Coromines y el Instituto de Estudios Catalans. Ustedes saben que el valenciano y el catalán es la misma lengua, aunque haya siempre discusiones si es la misma o es separada, pasa en otros sitios pasa también, ¿no? Y en Valencia no había filología, no había nadie que se dedicara, y entonces siempre se partía del Instituto de Estudios Catalans. Así, por ejemplo, en el año 1935 se hace el primer nomenclator, digamos, de ciudades, de nombres de ciudades o municipios valencianos, y naturalmente, ¿quién lo ha de hacer? Pues buscan a Joan Coromines. Aparte está Sánchez Ubarner, que era muy jovencito, Manuel Sánchez Ubarner, que fue el padre de la filología valenciana, y luego ya personas ya más veteranas, como era Nicolau Primitiu, que era un señor que aún muy amante de la onomástica, pero que pensaba que la onomástica valenciana, el valenciano era ibérico, veníamos del Ibero directamente. Entonces lo que le interesaba eran nombres para los yacimientos arqueológicos, no le interesaba para la recogida. Bien. En el año 62, para hacer un poquitín de historia, hay otro señor, Joan Coromines, decide hacer el onomástico en Cataloniae. Creo que no hace falta presentar el onomástico en Cataloniae porque eso es obligatorio para todos. Para un gallego es necesario ver la tópica esférica de Joan Coromines. Esa es básica para una persona hispánica, y Galicia también, porque hay un estudio importante, pero aparte, naturalmente, cualquier estudio de Coromines, el que más sabe, uno de los que más sabe, por decir, la península ibérica, el que más sabe de onomástica, lo sabía, y de la Romania de los que más. Entonces, aparte de la tópica esférica, él hizo el onomástico Cataloniae, que son 8 volúmenes, que recoge 45, estudia etimológicamente 45.000 topónimos valencianos, de los cuales muchos se repiten en los otros lugares de España, porque estudia los más difíciles, no estudia los que son fáciles, los que a primera vista son fáciles, luego hay sorpresas siempre, ¿no? Entonces, Joan Coromines decide hacer el onomasticón y busca valencianos, y entonces busca los cronistas locales, de los cuales había algunos que tenían interés por el valenciano y algunos que sabían valenciano, y la mayoría que eran puestos como cronista oficial porque era leal a Franco o porque era de la familia tal, o sea, no sabían nada, ni tenían ningún oído. Bueno, él seleccionó a los que mejor sabían. Y en el año 62, el cronista de Cullera, Francesc Giner Pérez, redactó la primera monografía toponímica sobre Cullera, pero ha estado inédita hasta el año 2010. El año 2010 la encontramos por casualidad. Se presentó a la Sociedad Geográfica de Cataluña, ganó el premio de Cataluña, pero no se publicó nunca y se perdió. Y una casualidad, una carambola de la vida, apareció en un almacén de naranjas de Cullera y nos lo pasaron y lo publicamos el año 2010. Pero hasta ahora esto no lo conocíamos. Bien, por tanto, digamos que esto es lo que había. Por tanto, había mapas oficiales con muchos errores porque era un instituto cartográfico que lo hacían, pues, a lo mejor andaluces, que no tenían un buen oído para valenciano, o gente que no sabía nada. Y viene la transición democrática, viene la ley d'ús i ensenyament del valenciano, y hay una efervescencia muy grande de la gente, como aquí, que hay mucha gente, pues aquí empezó, todo el mundo quería hacer onomástica, porque claro, no nos olvidemos nunca que cuando hablamos de onomástica hablamos de uno de los patrimonios más importantes de un pueblo. Un topónimo, entre otras cosas, es un fósil de una historia, de una lengua. Entonces, en circunstancias de reivindicación, de renacimiento, como era la valenciana, o podía ser o puede ser aquí, la gallega,
pues no hay más. La toponimia tiene un motor, tiene una presencia central. Entonces la gente empezó a hacer toponimia y empezaron a hacer barbaridades. Es decir, por ejemplo, ponía un topónimo, la silla, perdón, en valenciano el catalán era la silla, el silo. Iba el señor, silla, como no sabía en castellano no existen las palatales, pues ponía las palatales africanas sonoras, ponía la silla. Y después iba el reivindicador onomástico valenciano y decía, la silla, eso es castellano, la cadira, y ponía la cadira. Claro, cuando empezamos a ver esto, dije, bueno, esto hemos de trabajarlo. No podemos dejar, la universidad nunca había hecho nada de onomástica, porque la universidad aún piensa que la onomástica es cosa de aficionados y de curiosos, pero no es científico, y se equivocan. ¿Qué cosa más científica que a través de un elemento poder estudiar tantas cosas como la psicología, la antropología, la etimología, la motivación, la geografía, etc.? Un topónimo es un elemento geográfico parlante, por ejemplo, es un elemento histórico, es un elemento lingüístico. Pero bueno, en aquel momento se pensaba que la onomástica no era propia de nosotros. Y entonces fue cuando decidimos empezar a trabajar en onomástica. Esto sería el año 83, 1983. Entonces lo primero que pensamos, ¿cómo lo hacemos? Pues ya está, hablamos con los catalanes, que acaba de crear un señor que se llama Enric Moreu Rey, después de Coromines, el segundo gran patriarca de la onomástica catalana, y él acababa de fundar la Sociedad Onomástica, y le dijimos, en Valencia nos interesaría hacer un congreso de onomástica como el que hacen ustedes. Ah, pues no hay problema. El año 85 lo hacemos, a la condición que paguéis las actas y lo paguéis. No os preocupéis, en aquel momento las arcas valencianas estaban llenas y no había ningún problema. Entonces hicimos un coloquio y en ese coloquio reunimos a los viejas glorias, a todos los cronistas antiguos, al señor Ginés Pere Pérez, a otros que habían trabajado en Coromines y a jóvenes. Y a partir de ahí nació un embrión toponímico que empezó a dar resultado. Inmediatamente dijimos, ¿cómo formamos a la gente? La autonomía empieza a desarrollarse, necesitamos técnicos lingüísticos, como aquí que tenéis muchos técnicos lingüísticos y muy bien organizados, por cierto, como que conozco, y habrá técnicos lingüísticos, habrá gente que se dedica a la renovación lingüística y la toponimia es central para todo esto. Pues entonces no tenemos más remedio que hacer un curso. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un curso, y queríamos hacer un curso pequeñito. Y cuando nos dimos cuenta hicimos un máster de 2 años, 1982, en la cual tuvimos la inauguración la hizo el señor Kremer, Dieter Kremer, que es muy conocido en Galicia por todos los estudios, porque nosotros dijimos, a ver, hemos de conseguir gente de renombre, para que vean que esto no es de aficionados, gente que sean de las universidades de toda España, y si de Europa sí pueden ser, que hayan destacado, y luego cogeremos también cronistas y aficionados locales, para que vean que la onomástica es de todos. No somos ni de los sabios ni de los que no son sabios, al revés. Los más sabios en toponimia son los del pueblo. Como si ahora lo hablaremos de las encuestas, y el que más sabe de toponimia es el del pueblo. Un gran sabio puede ser un gran elucubrador, pero si el señor del pueblo te dice una transcripción fonética o te dice una cosa concreta, hazle caso, porque normalmente, la mitad de las veces por lo menos tienes razón. Bueno, entonces hicimos el primer máster de onomástica, era todo toponimia, hicimos máster de toponimia. Mestraje, le decimos nosotros, porque el nombre máster no nos gustaba, eso era inglés, digamos mestraje, mestraje de toponimia, y duró el año 80-81, y empezaron 42 personas, de las cuales terminaron 25. Duró exactamente 750 horas, y luego publicamos 2 volúmenes con los estudios, cada estudiante, aparte de asistir a clases, y hacer un examen facilito, luego viene a hacer 2 trabajos, uno de documentación y otro de relación con el pueblo, es decir, encuesta oral, para que supiera. Entonces sacamos 2 volúmenes y esto lo tenéis, materiales de toponimia. Esto me ha dicho el editor que si los queréis podemos darles esto, y los podemos hacer, el editor, todos los libros de toponimia de Valencia se pueden hacer al 50%, os puede de hacer de autorinterés. A ver si luego lo saco de la página web, porque ahora no quería, porque no sé. Bien, empezamos el máster y después de 2 años están todos los 25 licenciados, los 25 máster más licenciados, ya no licenciados,
se colocaron prácticamente, exceptuando 3 que son profesores de universidad, uno de Castellón y 2 de Alicante, los otros 22 se colocaron en la administración, de tal manera que tanto en la Diputación como en la Consellería, etcétera, pues los que habían hecho el máster, en principio, aparte de que supieran el máster, tenían amor a la toponimia, el amor y la pasión. Ciencia y pasión es la regla para poder hacer toponimia. Si sabes mucho, pero no tienes la pasión de ir por el campo, de buscar, de preguntar, etcétera, etcétera, de caminar, de hacer excursionismo, vas a ser un laboratorio que no vale para nada. Si al revés, eres muy de pasión, pero luego no quieres estudiar la documentación, etcétera, para poder buscarles la lematización, el vestido. Topónimo, al fin y al cabo, es un elemento que lo encontramos desnudo y lo hemos de vestir. Vestir como la ortografía. Y entonces al vestirlo, lo hemos de dar el vestido adecuado según la normativa lingüística del territorio donde sea. Por tanto, pasión y ciencia son la clave que siempre decimos a todos los estudiantes. Bien, se hizo el máster, como digo, se colocaron todo el mundo. Bueno, sí, en aquel momento se colocaba en todo el mundo. Ahora os diréis vosotros, hoy es más complicado, pero bueno, ya vendrán otra vez los buenos tiempos, veremos. Y gracias a que, digamos, estaban en los sitios más importantes, los sitios clave de la administración lingüística, rápidamente aprobaron el Corpus Toponímic Valencià, l'Atlas o Corpus Toponímico Valencià, que digamos que desde aquel momento es la obra que alrededor de la cual gira todos los estudios, no da vueltas, todos los estudios de onomástica y de recuperación de la toponimia. Tuvimos la suerte, claro, la legislación acaba de decir que corresponde al Consejo de la Generalitat Valenciana, eso lo tenéis ahí en uno de los fondos, de acuerdo con los procedimientos legales establecidos, determinar los nombres oficiales de los municipios, territorios, núcleos de población, accidentes geográficos, vías de comunicación interurbanas y topónimos de la Comunidad Valenciana. La única cosa que no tiene competencia la Generalitat son sobre el nombre de las vías urbanas, que será determinado por los ayuntamientos correspondientes, más o menos como aquí. Las denominaciones adoptadas por el Consejo, de acuerdo con lo dispuesto en el número anterior, serán las legales a todos los efectos y se procederá a la rotulación pública acordada en la forma en que reglamentariamente se determine, con el respeto debido a las normas internacionales escritas por el Estado en esta materia. Bien, la única diferencia importante y muy importante que tiene Valencia respecto a Galicia, por ejemplo, a Cataluña, es que nosotros somos un territorio bilingüe. Es decir, aunque históricamente el catalán era mayoritario, desde siempre el 40% de la primera repoblación ya del siglo XIII, el 40% eran aragoneses. Todos los aragoneses se quedaron más por la zona interior, Segorbe, prácticamente Segorbe solo, lo otro eran moriscos y muchos llegaron a las otras ciudades, a las ciudades valencianas. Pero bueno, aunque había pocos núcleos de habla aragonesa castellana, de hecho es verdad que desde siempre ha habido. Entonces, cuando se hizo el Estatuto de Autonomía, Valencia se dividió en dos. La zona de la costa, que es la más numerosa, esta la más numerosa en habitantes y también en kilómetros. Son 15.000 kilómetros sobre 10.000. Entonces estos hablaban catalán, valenciano, decimos que es catalán, y la parte de la izquierda, digamos, parte occidental, que se habla aragonés. Porque en 1609, cuando la repoblación de los moriscos, piensen ustedes que Valencia llegó a expulsar en 1609 300.000 moriscos. Era la reserva más importante de moriscos que estaba en Valencia, fue la ruina de Valencia durante una temporada. Entonces, claro, todo eso se repobló por los pueblos más cercanos. Toda la parte interior pues, se repobló por gente de Segorbe o por gente de Aragón que nunca han dejado de venir. ¿Cuál es el paraíso para un aragonés? Valencia. Desde la época. Por eso a Jaime I, Jaume I, no lo pueden ver en Valencia. Perdón, en Aragón, porque les traicionó. Jaume, como sabéis, Jaume, os puedo contároslo, Jaume I creó el reino de Valencia independiente de Aragón, cuando se había comprometido con los nobles a hacerlo como un anexo, como un apéndice de Aragón. Porque Cataluña ya tenía, el condado de Cataluña había conseguido Mallorca, pero Jaume I, Mallorca lo hizo independiente y a Valencia también. Entonces los aragoneses aún celebran a Alfonso el Batallador, no a Jaume I. Son cosas de la historia, pero bueno, eso no quiere decir que eso no quita que los aragoneses han seguido viniendo a Valencia toda la vida
y que hoy en día, por ejemplo, hay más aragoneses en Valencia que en Teruel. En la ciudad de Valencia, del círculo aragonés, hay más que en Teruel. Por tanto, bueno, entonces este bilingüismo, digamos, esto lo hemos tenido siempre en cuenta e intentamos ser lo más objetivos posibles, aunque casi todos los que nos dedicamos a la toponimia, el 99%, somos de la zona valenciana o catalana. Pero bueno, si la ley dice esto, nosotros si vamos contra la ley, luego ellos irán contra nosotros, por tanto hemos de cumplir la ley. Bien, entonces, como decía, gracias a las personas que ocupaban estos sitios, en el año, el máster lo terminamos en el 91, pues prácticamente en el 93 empezamos ya el Corpus Toponímico Valenciano. Corpus Toponímico Valenciano lo empezamos de una manera muy, al principio muy, digamos, muy, como diríamos, muy artesana, pero poco a poco la Generalitat lo cogió bien, porque sabéis que Valencia siempre ha tenido muchos problemas lingüísticos. Ahí se pega la gente, nos pegamos aún, si es valenciano o catalán. Una desgracia, pero sí. Por eso se creó la Academia Valenciana de la Lengua, para evitar esas disputas, y hay pueblos aún que el nombre toponímico lo tienen en castellano, porque cuando se puso en valenciano, por falta de posiblemente de... Cuando hay un problema has de tratar muy delicadamente a la otra persona, a los otros. Si los tratas con prepotencia, a la larga los otros subirán y tú bajarás. La vida es cíclica. Pasa política y pasa en todo. Crisis y no crisis. Entonces, en algún momento, cuando había un poder de la izquierda en algunos pueblos, pues impusieron unos nombres los nombres que no eran históricos, normalmente, y ahora que cuando ganaron los del PP, se los cargaron. Entonces en ese pueblo no se puede, aún sigue el nombre en castellano, pero no se puede poner de acuerdo. Eso es muy triste. Bueno, digo esto porque la Generalitat vio que la onomástica, pues mira, no era muy peligroso, no había mucha pelea, y exceptuando de otros pueblos no había mucha pelea, pues va, y dio dinero siempre para hacer el Corpus Toponímico Valenciano. Entonces lo primero que hicimos es una sala como esta, llamamos a todos los antiguos alumnos de la facultad, que buscaran ellos mismos a otros, y conseguimos 232 personas dispuestas a colaborar en el Corpus Toponímico. Entonces cada uno les dimos, bueno, cada uno, un pueblo o dos pueblos, les hicimos un libro de estilo, más o menos pues un libro de estilo, pues cómo habían de poner los topónimos, pues muy sencillito, ¿no? Si hay topónimos puntuales, que son un topónimo, una partida, una casa, una torre. Hay que son lineales, por ejemplo una partida, o que son poligonales. Estábamos dando instrucciones. ¿Cómo habían de tomar el nombre? Pues tomaremos el nombre, lo habrán de copiar exactamente como suene, exactamente como suene. No hagan cada primer paso, si luego ya les dábamos una ficha, una notita para que pudieran hacer interpretaciones, pero siempre, primero, la oralidad. Les dábamos unas clases de fonética para acostumbrarles el oído. Intentábamos que cada uno de los que hacían las encuestas fueran de la zona donde se hacía el estudio, porque así tenían más facilidad para entrar para conocer a la gente y para que les atendieran en sus casas o se los llevaran por el campo, porque siempre aconsejábamos que hicieran excursiones con ellos, es decir, que cogieran al señor, a los señores y que se los llevaran de excursión para que sobre el terreno pues, fueran diciendo, pues mira, ese topónimo es tal, etc. Y les dábamos unos mapas, y en ese mapa pues iban apuntando todas las cosas, ¿no? Un mapa 10.000. El informador pues había de ser persona de edad, pastor, labrador, todas esas cosas yo supongo que ya lo saben, porque no quiero repetir cosas que ya sepan ustedes. Bien, y bueno, pues nos ha costado hacer el corpus toponímico, nos ha costado más de 15 años, más de 15 años, las encuestas. Y luego ya pasó, primero lo hacía la Consellería de Cultura y Educación, y luego cuando se creó la Academia Valenciana de la Lengua, se le dio las competencias lingüísticas y naturalmente, como la onomástica es parte de la lengua, es un nombre, cualquier topónimo es un nombre, es un apelativo primero, y seguramente luego muchos se han posibilizado, otros siguen siendo apelativos, la mayoría. Entonces la Academia tiene las competencias
de la parte valenciana y de la parte castellana. O sea, tenemos la Academia Valenciana de la Lengua, tiene competencias en lengua valenciana, pero no tiene en castellano, naturalmente, eso es la Real Academia Española. Pero en cambio en toponimia sí que tenemos la potestad absoluta, lo cual no quiere decir que vayamos nunca en contra de la Real Academia Española, pero que somos los que debemos copiar. Eso nos da más trabajo, pero bueno, no hay más remedio que hacer. Entonces, por ejemplo, los criterios lingüísticos que hicimos en aquel momento, tenían cada uno una carpeta donde estaba todo, pues les decíamos lo siguiente: si zona valenciana, dividíamos zona valenciana y zona castellana. Por ejemplo, en la zona valenciana les decíamos, si la palabra que decís está en el diccionario, si el topónimo coincide en una palabra del diccionario, pues la transcribís como la palabra del diccionario. Pero si no está en el diccionario, la ponéis exactamente como se oye. Exacto. Y si está en el diccionario y lo oís muy diferente, ponéis en el diccionario y bajo la transcripción fonética, siempre para evitar. La verdad es que en valenciano prácticamente hablamos como escribimos prácticamente. Pero es verdad que, por ejemplo, la palabra la vesprada, aquí la gente decimos la vesprá, que en el diccionario tenemos el sufijo ada, pues ponemos el sufijo ada. Pero la transcripción, eso no se toca nunca, ¿no? O por ejemplo, la R final. La R final en valenciano se pronuncia siempre, pero excepto en algunos sitios. Pues bien, si en esos sitios, en los sitios donde no se pronuncia, ahí dejamos sin pronunciar la R. Y si es un apellido, también, si el apellido no lleva la R, no ponemos. Pero en el resto de sitios, si, aunque no se puede no pronunciarse la R por vulgarismo o lo que sea, añadimos la R. Pero siempre la transcripción fonética, que eso no falla nunca, ¿no? Bien, etc. Eso a veces nos ha traicionado alguna cosa, pero hemos tenido que hacerlo. Yo, por ejemplo, tenía un estudio sobre paraíso, ¿no? Demostrando que paraís es la forma valenciana, catalana valenciana del siglo III, etc., que paradís en D, que han hecho los catalanes en el diccionario, y nosotros hemos copiado en Valencia, porque eso vamos copiando mucho, es equivocado. Pero en cambio, como dimos la norma, que si en el diccionario estaba en D, habíamos de poner en D, ahora el topónimo ha salido paradís, cosa que a mí me mata, pero lo vas a poner, claro. Y hay muchos paradisos, hay más de 30 topónimos paraís que ahora escribimos en paradís. Esto día que podamos lo corregiremos, pero mientras tanto, si dejamos de ser objetivos y tener unos criterios, inmediatamente nos acusarán por todos los sitios de que si estamos manipulando, que si es la guerra de catalanistas, entonces hay que poner, uno a veces es víctima, una organización es víctima de sus mismos criterios, ¿no? Bien, hicimos esto y lo procesamos en un CD, en un programa informático que se llama el Topoval, que ahora luego hemos intentado pero no lo he podido sacar, pues no sé si es que es demasiado fuerte y no, pero ahora luego mientras preciso las preguntas intentaré el Topoval. Y en este primer corpus hemos hecho 52.500 topónimos, una miseria, 52.000 topónimos entre dos o tres, en un concejo vosotros, entre dos o tres tenéis más de 50.000, es decir, pero para nosotros 52.000, bueno, son prácticamente los 52.000 más importantes, es lo que daba el mapa en aquel momento. Ahora en la nueva base de Terrasí, de la que luego hablaré, estamos con 137.000, pero así todo, por mucho que lleguemos, yo creo que no llegaremos más de 150, 160.000, irrisorio, comparado con nosotros, pero es que no hay más. Claro, vosotros tenéis una dispersión de casas, una dispersión de casas, nosotros hay montañas y montañas que están deshabitadas o que sí, o la montaña, claro, muchos kilómetros la montaña, no podemos es inventar un topónimo, si no lo dicen, no lo dicen, ¿no? En todo caso, los estudios no están mal hechos porque hemos hecho algunas pruebas, por ejemplo, de la toponimia documentada en una comarca, la Vall d'Albaida, en el siglo, antes del siglo, o sea, desde 1238, época de la conquista, y 1609, y prácticamente el 90% de la toponimia documentada en la Edad Media sigue viva. Por tanto, y ahora el último que hemos hecho, en otra comarca, hemos llegado al 95%, en las del norte de Castellón, que son más conservadoras. No quiero decir que no lo hacemos mal, lo que no hay más. Yo me daba un poco vergüenza cuando digo, Marte, venir aquí esta cosa, pero porque vosotros tenéis. Otro problema que luego veréis que vosotros tenéis mucho mejor que nosotros es el de la documentación.
nosotros tenemos la primera documentación valenciana es de 1200, prácticamente 43, 44. Es verdad que hay tenemos algunos topónimos que aparecen en las crónicas árabes, pero no tenemos más. Y en cambio en Cataluña pues tienen todo en carolingia, y aquí en Galicia lo tenéis todo. En Galicia creo que tenéis todos los archivos perfectos. Nosotros por una parte tenemos lo que tenemos porque nacimos cuando nacimos, pero por otra parte la guerra, primero Napoleón, luego las guerras carlistas y luego la guerra civil, pues se cargó la mitad de archivos. Solo nos quedan 145 archivos parroquiales que tengan los quinti libri desde el siglo XVI, por ejemplo, desde el XVI, mejor dicho, hay de los 145 del siglo XVI hay muy pocos, más del XVII. Por tanto, esto es un problema que tenemos a la hora de trabajar, como ahora veremos cómo trabajarlo, ¿no? Bien. Dentro del corpus, elementos discutidos, que supongo que aquí en Galicia también pasará, porque también hay zonas dialectales, es cómo escribir un topónimo, muchas veces un topónimo. ¿Se ha de escribir siempre el mismo topónimo en todos los sitios de la misma manera? ¿O se puede escribir de diferente manera según la zona? Bien, ahí ya discutimos entre nosotros y hay de todo. Por ejemplo, los que somos más dialectalistas como yo, pues hemos conseguido, porque teníamos más poder, no porque supiéramos más, pues que, no, y también por la idiosincrasia valenciana. Si resulta que la onomástica intenta, digamos, recuperar la lengua, que cualquier valenciano vea que muchas palabras que hoy parece que sean catalanas o sean extranjeras, eran las vivas en Valencia en el siglo tal y tal, y están quedado dialectales, si ahora las eliminas, o les pones otras, o les cambias la forma, pues estás traicionando. Entonces, a veces somos un poco dialectalistas, como pondré ejemplos también. Por ejemplo, contemos, hubiera podido ser, contemos que, por ejemplo, en el pueblo aparezca la palabra de follo, olla, follo, fo-ia, f-o-i-a. En lugar de folla, el diminutivo aparece foetes. Folletes, foetes. O, por ejemplo, en lugar de poet, aparece poet en 7 pueblos. Bueno, eso consideramos que son tendencias fonéticas dialectales, no vulgares, y por tanto nosotros respetamos la forma que aparece. La forma que aparece. Eso para mucha gente es ir contra la normativa. Es que el topónimo es un elemento lingüístico, pero también es más cosas. O, por ejemplo, sí. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, los pueblos donde se dice pobet, o poz, el pocito, o pocico, entonces ponemos pobet, pero si a 3 pueblos más allá dicen poet, pues escribimos poet, porque son dos evoluciones iguales de la misma, que es la semiconsonante bau, la u, que la normaliza. En eso para mucha gente es muy duro. Más los universitarios, los del pueblo no protestan mucho, pero los universitarios, eso no puede ser, pero bueno, esto está bien, lo explicamos bien explicado, al principio naturalmente, y los que han hecho las encuestas lo saben, y algunos de ellos es contrario hasta eso, pero han de seguir la norma, todos seguimos la misma norma, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con palabras, que aquí supongo que pasará también parecido? ¿Qué pasa con palabras que a lo mejor son de origen castellano o aragonés que hasta el año 85 se quitaban, no se aceptaban? Nosotros las ponemos también. Por ejemplo, si resulta que la palabra edra, hiedra en castellano, edra, aparece documentado en valenciano desde el siglo XIII y toda la toponimia es edra, nosotros no podemos cambiar edra por eura, aunque en la forma del diccionario fuera eura. Hemos de dejar exactamente la palabra, aunque tenga fama de castellana o lo que sea. Por 2 motivos. Primero, porque pasaba al abuso siguiente. Si era mozárabe, si Coromines decía que era mozárabe, los que sois de filología, no sé si os han explicado la deria, bueno, la deria eso lo decís vosotros, no sé si en castellano, eso no sé si en castellano, la manía de Coromines por el mozarabismo, no sé si lo habéis estudiado. Entonces, si Coromines veía que era mozárabe, eso ya sí que podía ser. Pero si él pensaba que es aragonés, no puede ser, hombre, eso es absurdo. Primero porque Coromines sabe mucho, pero sabe lo que todos saben, pero siempre hay un límite que uno no sabe.
Y en segundo lugar, porque los aragoneses también es tan antiguo, no tan antiguo, pero es muy antiguo. En efecto, este criterio que en algún caso puede ser discutido, en la mayoría está saliendo bien a favor nuestro. Por ejemplo, ahora Joan Beny es hoy el mejor dialectólogo catalán, miembro del Instituto de Estudios Catalanes, ha hecho un estudio demostrando que Egra es catalán, que no es a castellano ni aragonés. Y hasta ha dicho que la frontera del catalán tiene los dos, Egra y Eura, tal. Pues si nosotros hubiéramos corregido Eura, como se ha corregido en algunos pueblos que no, en los centros excursionistas cambia por supuesto, ¿no? Nosotros hubiéramos ido contra la evolución lingüística. O sea, por tanto, ante la duda, si una forma es anterior al siglo XVIII, aunque parezca castellano, lo dejamos. Así es una cosa, lo dejamos, ¿eh? Si una forma es dialectal, pero tiene una extensión o cumple las reglas dialectales, nosotros lo dejamos. Si, por ejemplo, pensamos que la etimología debe ser en V, por ejemplo, Uadellu, Uadu, que es el paso de agua, el Uadu, y en un pueblo, resulta un pueblo donde mantienen perfectamente la diferencia entre la biodental y bilabial. Resulta que todos la pronuncian en bilabial, aunque para mí seguro que, bueno, seguro no hay nunca nada, pero bueno, prácticamente seguro, que es Uadu, derivado Uadellu, la dejamos en B alta. Es primero la pronuncia de todo un pueblo, de toda una zona, que no una supuesta etimología, aunque posiblemente sea así. No sé si aquí lo hacéis igual o no, pero estas cosas... ¿Por qué? Porque mi experiencia en la época aquella del 80 al 85, la época pre-corpus onomástico o pre-máster, fue muy dura. La silla, la cadira. Otros, cuando tú ibas a un pueblo y estaba ya cambiado, la rubia, había un topónimo en un pueblo que se llamaba la rubia, ya que no sabían pronunciarlo. Ese le hemos cambiado a la Azubia, que es un nombre arábigo. Si es solo una pronunciación local, que es eso lo corregimos, pero si tiene una extensión dialectal, etc., lo dejamos. Bien, más cositas de este tipo. Bien, cuando hay dos variantes, una oral, otra escrita, si existen dos variantes y la etimología la tenemos clara, ponemos la variante etimológica. Por ejemplo, pursons o porsons. Eso es en latín portiones, que da donde sale la distribución de aguas que había, portiones. Eso en Murcia, por ejemplo, se llama los alporchones, hay un topónimo allí, ¿no? Bueno, pues si nosotros vemos que hay vacilación y sabemos que histórica, eso sí que lo corregimos, eso sí ponemos una de las dos. Pero cuando toda una zona o todo un territorio dice una forma única, lo dejamos por si acaso no es la etimología, puede ser otra, ¿eh? Por ejemplo, la vega es una palabra conocida en castellano. Pues bien, hay dos topónimos en Valencia, que ahora pronto ya perderán el nombre ese que voy a decir, que se llaman la vega en B alta, en la bilabial, y no la vega en la biodental. Bien, pues nosotros ¿qué hacemos? Si Jaume I la documenta en B alta, si la documenta algunos documentos de aquellos pueblos, si resulta que Coromines dice que viene del latín baica, en B alta, pues la dejamos en B alta, aunque ese topónimo morirá pronto a manos de Manhattan, porque van a hacer, bueno, ahora se ha parado por la crisis valenciana, pero allí van a hacer el Manhattan Hill, eso hablaremos luego del Manhattan Hill. No sé si voy... Yo voy dando cositas para que luego me rebatís, o decir, o preferís otras cosas. Bien, así sucesivamente. Por ejemplo, donde más problemas tenemos son cuando el topónimo, equivocado o no, ya ha tomado otros valores. Por ejemplo, hay un anís y un licor café que se llama Barranc del Cinc. Y el Cinc la gente piensa que es el número 5, ¿no? Es el Cintus, da cincho, da cintura. Bueno, pues lo hemos corregido. Ese sí que lo hemos corregido porque lo sabemos la etimología, y porque eso pensamos que es una etimología popular que se puede cambiar. Bueno, en estos casos, entre paréntesis, dejamos el nombre antiguo durante 25 años. Esa es nuestra idea, dejarlo 25, no sé si duraremos la onomástica valenciana durará 25 años, no lo sé, por la crisis, no lo sé. Pero, en principio, hemos puesto... ¿Por qué? Porque así nadie puede... Porque un topónimo, aparte de ser un elemento lingüístico, es un identificador, es un señalizador.
Y si hay alguno medio tonto, perdón la expresión, que no sabe que sin y sin total es una T y C y puede equivocarse de barranco cuando va de excursión, se lo dejamos, se lo dejamos durante unos años. Bueno, pues ese tuvimos muchas protestas en el pueblo, en Alcoy, porque, claro, la marca de licor, la comparsa, la banda... Eso pasa, eso supongo que aquí también nos pasará, esas cosas son normales. Bien. A ver, más cositas. Vale. Voy saltando porque si no, no... para que haya debate. Bien, cuando vean ustedes la toponimia valenciana encontrarán que a veces hay castellanismos. Por ejemplo, en este de Alcira que les he dado, pues hay una zona de Alcira que los topónimos están en castellano. ¿Por qué? Porque hace frontera, el pantano de Tous es famoso por la riada del 82, no sé si algunos vean más mayores, recordaréis de la riada del 82 que se llevó media Valencia, media Ribera. Entonces Tous lo desviaron de sitio. Al desviarlo de sitio, ahora está dentro del territorio de Alcira. Entonces la gente, como hablaba castellano especial, un castellano churro, que decimos nosotros, castellano aragonés, no es un castellano, mucho valencianismo en ese castellano, pues bueno, pues ahora hay topo. Entonces hemos intentado corregirlos, pero algunos hemos dejado porque no salimos. Por ejemplo, el barranc de la mañana, ahí tuvimos una discusión de más de una hora. ¿Qué mañana será? ¿Será la mañana del matí, que decimos nosotros, o será la mujer del mañana, que es el cerrajero? Entonces, no sabemos, pues dejamos mañana. Si un día descubrimos que es porque el sol sale, pues lo cambiaremos, pero ahora, si lo cambiamos, yo creo que ya nunca más lo estudiaremos. Mientras que esté ahí, la gente se sorprenderá, y al sorprenderse cuando estudias. El primer elemento científico es la sorpresa. Si no te sorprendes, no hay nada. Y por tanto, vale más dejarlo ahí, ¿no? Bien, aparte de este caso, dentro de la toponimia valenciana hay mucho de origen castellano, aragonés, más que de castellano aragonés, y luego, naturalmente, mucho arabismo que los árabes estuvieron, los moriscos estuvieron hasta 1709, y se han perdido muchos. Bien, de hecho, muchos de ellos han sido deturpados. Por ejemplo, en Bocairente, que es un pueblo, hay un campo, una partida muy grande que es el Micalàs. Pensábamos que era de Miguel Micalàs. La sorpresa ha sido que encontrar un documento que diga Beni Micalàs. Entonces ya sé, seguro que era un arabismo Beni Micalàs, que sea por etimología popular, por lo que sea, ¿no? En este caso ponemos Beni Micalàs y entre paréntesis Micalàs. Ya se corregirá cuando se pueda, ¿no? La madriguera, en principio, o la garganta. La garganta no está en el diccionario, cuando no está en el diccionario la gente piensa que es castellano. Pero es que hay muchas palabras que no están en el diccionario, pero que históricamente fueron valencianas. Por ejemplo, la garganta de Crevillent, la garganta de Benissa, Garga, hasta en Andorra. En Andorra, más catalán imposible, existe el topónimo gargant. Lo que pasa es que son palabras que se han perdido. El garganter, el argot castellano del siglo XVI utilizaba la palabra, para el chivato le decía garganter. ¿Y de dónde sale la mayor parte, o un 50% al menos, del vocabulario del argot castellano? De Valencia. Cuando el siglo XV de Valencia era tan fuerte, todo el mundo, todos los bajos fondos venían allí a vivir. Hasta que se trasladaron a Sevilla. Cuando ya vino la conquista de América, se trasladaron, pero se llevaron su argot. Entonces, indirectamente o directamente se puede ver que hay muchas palabras que parece que no sean catalanas o valencianas no lo son. Madriguera, pero hombre, madriguera es la matricaria, puede ser perfectamente, además existe en el siglo XIII. Podría ser aragonés, podría ser, eso nadie lo puede saber, pero en principio puede ser valenciana perfectamente. Este es otro criterio que tenemos. Bien, otro criterio muy interesante que tenemos es los sufijos, recuperar los sufijos, porque nos hemos dado cuenta que recuperando los sufijos ayudamos a explicar muchas etimologías que Coloninas no tuvo presente, posiblemente porque no se dio cuenta, porque claro, si hace 45.000 y nosotros hacemos 10, pues claro, es más fácil que nosotros acertemos 2 o 3 que el falladura, eso es normal, ¿no? Por tanto, los sufijos también han sido muy interesantes en los estudios. Por ejemplo, la font tarda, en este caso no al revés, Colomines quería que fuera el sufijo art, germánico,
¿no? La documentación es font o tal. Bien, una cosa interesante que a primera vista podría ser un obstáculo es el mezclar o estudiar al mismo tiempo la zona castellana y la zona valenciana. Pues esto, que en principio puede ser un obstáculo, ha tenido un gran interés porque hemos encontrado mucha toponimia que es la misma toponimia. Por ejemplo, en Morella, que es zona valenciana, hay un topónimo que se llama el Guargo. Corminas, como no tenía presente la parte castellana, pues lo interprete que sería el mozárabe de Gorgu, Guargo, etc. Corminas, cuando no sabe qué es, mozárabe. Porque él no puede aceptar que sea aragonés, eso no lo puede aceptar. No es que no lo puede aceptar, es que no lo tiene en su cabeza. Él no puede tener en su cabeza que Valencia pueda ser mixta. Y en cambio Ximenis, que es uno de nuestros clásicos del siglo XIV, ya decía, Valencia es un poble ajustadís, mezcla de mucha gente, tal. O sea, es normal, es una zona nueva, eso es como el oeste. Llegan los primeros y luego llegan de todos los sitios a buscar a comer mejor, o que en su sitio, o que le respeten, pues hay de todo, ¿no? Bueno, pues el Guargo, en Xóvar, ahora haciendo la parte castellana, hemos encontrado que también existe el Guargo en Xóvar. Ahí sí que tiene una explicación clarísima de aragonés, ya saben, tu sufijo o puede ser guar, cuarta, puerta, perfecto. O por ejemplo, moseguello, corminas, es un sufijo ello, es un sufijo de origen mozárabe, tal. Moseguello. Existe, en el otro sitio existe mosiguillo, es lo mismo. Murus caecus es también aragonés. Todas las palabras en ello del valenciano, todas son aragonesas, todas. Campello, por ejemplo, el pueblo del Campello, todos son aragoneses. Campello, Campillo y Campiello, nosotros los tenemos todos. Vino, la primero que vino, no sé si sería Campiello o vino Campello, no lo sé de Aragón, pero allí, en unos pueblos dicen Campillo, han hecho la reducción del diptongo, en otros han hecho la otra, Campello, en otro se ha mantenido Campiello. Y eso la parte castellana nos ha dado muchas pistas. Para la etimología es preciosa. Ha sido nos hemos divertido con eso. No, vale. O por ejemplo Roberta, no vamos a decir ejemplos porque es que desmotivado un ejemplo sin contexto no sé si va a dar, pero bueno. Luego si quieren ejemplo, Roder, por ejemplo, Germán Colón, Coromines, todos se equivocan en su explicación. Solo que hubieran ido a los pueblos castellanos hubieran encontrado que el Roder es el castellano Rodero, José María Rodero, artista, por ejemplo, que pierde la O cuando lo cogemos los valencianos. Los valencianos tenemos dentro de nuestra cabeza que la O es castellano. Y entonces la quitamos. Y eso, muchas cosas así, gracias a una visión, la primera vez en la historia que se ha hecho una visión del país valenciano en conjunto. Y esto para los lingüistas ya lo sabéis, la comparatística, la Romania es todo un mismo mundo, donde todo se repite, donde cuando estudias una cosa, lo que encuentras se puede dominar otras. Pues si eso pasa en toda Romania, dentro del mismo territorio donde los intercambios de gente, sean aragoneses o catalanes, todo el mundo ha ido a SEAT en aquella época, pues entonces habrá una riqueza muy fuerte. La verdad es que esto, desde mi punto de vista, yo ya como filólogo, no como antropolinista, esto ha sido una riqueza muy interesante. Pero en la parte castellana también hemos hecho correcciones, también el libro de estilo lo poníamos. Por ejemplo, íbamos a un pueblo que se llamaba la Jordana. Bueno, si en ese pueblo sabemos que aquí hemos actuado un poco con menos escrúpulos, digamos, que la parte valenciana. Porque la parte valenciana es peligrosa, digamos, socialmente. En cambio, la parte castellana no hay problema. Todo el mundo tiene claro que es castellano. Churro, hablamos mal del castellano, somos churros, pero... Entonces, por ejemplo, Jordana. Nosotros sabemos que ahí la F inicial se aspira, y sabemos, porque hemos visto en la documentación, que el topónimo es Font Jordana, y hemos puesto Font Jordana o Fuente Jordana. O sea, en este sentido, el Pijer, será el Pijer, un topónimo, el Pijer, pijo, perdonad la expresión, y aquí no sé si es muy normal, pero ya es muy normal el pijo. Al final es que es una aspiración no de la F, sino aspiración de la labiodental, que esa sí que no es general, mientras que la F es general, esta no es general. Cuando tienes la suerte de encontrar un documento, aunque sea del siglo XVIII, con el siglo XVIII ya vamos bien, porque la mayoría de deturpaciones son del XVIII hasta ahora. Y encontramos pi ver, el pi verdadero, el pi bueno, ya lo tenemos claro.
pero hay otras veces que no lo sabemos. Hay un topónimo que se llama La Querencia. Sánchez Guerrero Corominas querían que fuera el nombre La Cainicia. Ellos decían que era una divulgación de Cainicia, que es de la iglesia, nombre de iglesia mozárrabe, ¿no? Y Canicia, ellos decían, es que la Canesia, no Cainicia, Canesia era el topónimo. Nosotros, a pesar que lo diga Corominas y tal, hemos dejado La Querencia. No tenemos claro que la Canicia fuera la que no tenemos claro, porque no hay ningún documento, eso es una suposición. Sánchez y Corominas vieron Canencia y como siempre buscaban lo más antiguo, dijeron, pues ya está, el mozárabe, Canicia, iglesia, no. En unos pueblos se llama Querencia, en otros pueblos se llama Carencia, en la parte castellana Carencia y en la parte valenciana Querencia. Todos lo hemos dejado así y si algún día bien, lo sabremos bien, si no, pues lo dejamos. Bien, por tanto, el corpus, como decía, haciendo un pequeño resumen, el corpus ha sido el elemento aglutinador de los toponimistas valencianos, digamos que hemos en estos momentos estamos trabajando, a ver, trabajando no quiere decir que todos estén trabajando, es decir, hemos trabajado, y muchos aún están en activo, pues prácticamente llegamos casi a las 300 personas en estos momentos. Empezamos 232 y ahora hay prácticamente 300 personas. Las nuevas generaciones es más difícil cogerlas en el buen sentido, motivarlas. ¿Por qué es más difícil motivarlas? Por dos motivos. Primero, porque estos años todo el mundo trabajaba inmediatamente. Terminaba la carrera de filología y a los 3 días estaba trabajando, sea en Valencia, sea en Cataluña, sea en Baleares. No sé si saben ustedes que en las Baleares, en Ibiza, más del 60% de los profesores son valencianos, en Baleares casi llega ya al 50% y en el sur de Cataluña pues estamos con el estilo. O sea, Cataluña no hace bastante profesor de catalán porque ellos tienen otros negocios, industria, tenían, y entonces, sí, luego ellos también tienen mucho técnico lingüístico, mucha oficina de técnico municipal, entonces nosotros somos los que vamos a dar la clase, de tal manera que el catalán occidental, que es el valenciano, llegará el día que superaremos al catalán oriental. En muchos pueblos ya dicen que tienen problemas, sobre todo en Mallorca, muchos pueblos dicen que hablan ya, no sé si es verdad o no, los de Ibiza dicen que los niños ya hablan como los valencianos, no como los de Ibiza. Todos los maestros son niños, bueno, todos no, pero pasa. Bien, entonces era difícil. Ahora que ha empezado el paro otra vez, hace 2 años que prácticamente no se colocan como antes, no solo en Valencia, la crisis no solo es de Valencia, también es de Cataluña. Cataluña se han recortado mucho más que en Valencia, más realistas que en Valencia, seguramente. Y entonces ahora la gente vuelve, y este año, por ejemplo, la convocatoria que tenemos de becas para el corpus toponímico, para la segunda versión y el nomenclator, para el nomenclator, este año hemos tenido 35 plazas, 35 personas, cuando los otros años teníamos 1 o 2, y entre comillas, no lo diría fuerte, de los más flojitos. Y este año hemos tenido casi los mejores todos. El problema es que ahora no se atreven, aunque tenemos dinero, nosotros no tenemos dinero, la Academia de la Lengua, ahora no se atreven a contratar porque para que no parezca que nosotros vamos de ricos, cuando la comunidad valenciana, como saben, está en una crisis, bueno, como todos. No es más, aunque salga en la prensa, no es más que en otros sitios. No quiero defender a Valencia, lo que pasa es que ya ha habido más escándalos que en otros sitios. Eso sí. Pero nosotros hemos tenido 2 crisis, entre paréntesis. Ahora estamos en la crisis esta y ya tuvimos la crisis de los chinos. La crisis de los chinos, no sé si sabéis lo que es la crisis de los chinos. Nadie lo dice en los periódicos, ¿no? Perdón, esto me toca hoy. No, pero sí que lo entiendo. La crisis de los chinos es que la economía valenciana es una economía basada siempre en lo artesano, calzado, textil, mueble, etc. Y estos años, yo soy de un pueblo textil, donde no estudiaba nadie, porque todos tenían trabajo, ganaban mucho más que estudiando, ¿no? Y de repente han venido los chinos, primero con sus exportaciones, luego ya han comprado la fábrica, las montan ahí, y claro, no puede nadie resistirlas. Esa es la crisis primera de Valencia, y ahora estamos con la otra general, más la corrupción, eso es otra. Pero la corrupción es menor, el problema es los chinos. Somos el primer puerto de España gracias a las exportaciones chinas, no sé si lo saben, que tiene ese contrasentido. Dejamos el puerto que vengan los chinos, que luego nos quitan el trabajo a los valencianos que les dejamos el puerto. Pero bueno, esto entre paréntesis, esto no toca hoy aquí. Bueno, dinero aún tenemos pero no nos atrevemos a contratar para que no digan que tenemos. Vale,
Por tanto, primera parte, el corpus toponímico. Bueno, ahora vamos a la segunda, que es el nomenclator, que estamos haciendo ahora, el nomenclator toponímico, que digamos que es el corpus, pero ya ampliado. He dicho antes que llegaremos a 150.000, un poquito más, y el corpus, la diferencia como ahora, es que hasta ahora el corpus lo hemos hecho sin cartografía. Nosotros lo hemos hecho sin cartografía porque si no lo hubiéramos tenido nunca a mano, digamos, no podíamos hacerlo. Hemos hecho un convenio, la Academia Valenciana ha hecho un convenio con el Instituto Cartográfico Valenciano. El Instituto Cartográfico Valenciano ha hecho, gracias a ese convenio, ha hecho una aplicación que se llama Terrasir, muy interesante, que permite, es una base de datos toponímica que permite que tú mismo puedas crear topónimos. Desde tu casa, entonces cualquier persona, encuestador, etc., le damos una clave y él mismo pone los topónimos, los corrige los que hay, etc. Luego hay unas personas, naturalmente, que se encargan, que son los que contratamos, que se encargan de validar o no validar. Entonces, este es un programa nuevo que hasta ahora no se había hecho. Tengo aquí, pero no voy a, porque si no, es 3 o 4 horas después, yo me aclaro nunca. Y es muy interesante y se ha hecho gracias al convenio, y este nos permitirá, creo que en 3 años, tener un nomenclator como el de Cataluña. No sé si conocen el nomenclator de Cataluña, como es con más topónimos que Cataluña. Entonces, ellos solo han cogido los topónimos importantes, digamos, mayores. Nosotros los cogeremos todos los que tengamos. Y ya os digo, será más o menos, cada mapa será como esto. Esto ya será esto se puede decir que es un mapa del futuro nomenclator. Luego habrá por orden alfabético todos los mismos y intentaremos poner la etimología de casi todos. En estos momentos solo se nos resiste el 2%, pero claro, son los más importantes seguramente. Porque claro, si es un topónimo transparente o no quiere decir, pero nos equivocamos, que en principio es fácil. Ahora ya ese 2%, pues aquí pues entran arabismos, pero los arabismos no tenemos problema porque tenemos colaboradora Carmen Barceló y esta no lo resuelve. Tenemos ahora los elementos prerrománicos. Hay un trabajo específico que dirige Xavier Ballester, no sé si alguno lo conoce. Xavier Ballester, señor profesor Navarro, ¿tú lo conoces? Yo te he visto una vez, ¿no? Pero bueno, es Xavier Ballester, por ejemplo, lo conocen, ¿no? Jaime Siles, pero claro, ahí muchas veces es lucubración porque no se sabe mucho. Aparte de ellos están otra manera de pensar diferente a Coromines, y claro, no sé si al final que haremos, corregiremos todo Coromines o lo dejaremos, no sé cómo lo haremos, porque tampoco Coromines es un ídolo nacional. Aparte de filólogo, ya saben que es un mito, y entonces claro, tampoco puedes ir demasiado poco a poco, ¿no? Ese es el 2% más importante que hay. Para solucionar ese 2% hemos hecho 2 trabajos más que os puede también interesar, y lo digo por lo siguiente, no creo que sea este caso, porque creo que los de aquí, los de Galicia, tenéis buen... Pero, por ejemplo, en algunos sitios donde hemos ido a hablar de toponimia, por ejemplo, en alguna universidad francesa, Toulouse, etc., hablan de la toponimia como si la toponimia fuera solo los nombres del lugar. Y son los nombres del lugar. Pero no se puede hacer etimología de toponimia si no conoces la antroponimia. O sea, porque un tanto por ciento muy elevado de los topónimos tienes una etimología humana, humanizada, que son antropónimos. Si resulta que tú te estás dando vueltas y no sabes que en el siglo XVI, por ejemplo, Coromines dice, cito Coromines porque no por criticarlo, porque eso, como ha hecho tanto, nos da pie para todo, a ver si queda claro. Yo le tengo una gran admiración a Coromines. Además, un hombre encantador, a pesar que tiene mala fama de genio, y luego puedo decir que personalmente siempre fue una maravilla. Únicamente él había de jugar también el papel de catalanista, el papel de exiliado, muchas veces él mismo lo decía que había de jugar el juego. Bien, ¿por qué digo esto? Sí, porque por ejemplo, Gautero dice economía y empieza a explicar, esto debe venir de tal, hombre, esto es un señor aragonés que llega, es beneficiado de la tal, una mujer, no sabemos por qué, una mujer del pueblo muy importante, se ve que le gusta como le da la confesión y cosas así, no lo sé, y le da los terrenos. Naturalmente, cuando pasen unos años, esos terrenos ya no son el terreno del catalí, sino serán el terreno de Gautero, porque ustedes saben que cuando un apellido raro
es más fácil que dé un topónimo que cuando sea un apellido normal. Un apellido normal es Servi. Y entonces, Coromines que lo cubre. No, el nombre no. Esto es no, ni es mozárabe ni es nada, es esto. Entonces, estamos haciendo un estudio antroponímico, bueno, el vaciado antroponímico, el estudio el vaciado total. Y esto nos ha permitido, bueno, eso lo digo en realizaciones. Y luego, por ejemplo, buscar, yo dije, dijimos, aquí pasa algo, los apodos, y no serán apodos estos topónimos, y hemos empezado el corpus, yo no sé si que lo tenéis hecho o no, pero no se puede hacer toponimia interpretativa, bueno, por lo menos en mi experiencia, sin conocer los apodos locales del sitio donde vayan a hacerlo. Un topónimo es un lugar situado en un terreno concreto que pueden hacer por una anécdota, por una circunstancia, la más impensada posible, y a veces como un apodo. Y sobre todo porque en el siglo XIX, allá no sé aquí, no conozco suficiente la historia, en el siglo XIX hubo mucho crecimiento de habitantes y se cultivaron muchas sierras. Supongo que aquí también pasaría igual. Muchas sierras que se dedicaban, montes que se dedicaban a la ganadería, digamos que se arrancaron los árboles para plantar. Y entonces hay una toponimia que Coromines no se enteró de nada nunca. Coromines intenta explicar muchísimas cosas, como, por eso, o árabe, el torrater. Hay una partida, por ejemplo, el torrater. Dice, eso debe ser el plural árabe, el plural semítico, cantar de los cantares, torrat al torratai, castell de castell. Podría ser, pero si resulta que el propietario le dicen Vicent Sánchez al torrater, que es más fácil pensar, y ese topónimo no aparece nunca antes, es más fácil pensar. ¿Eso cómo se puede solucionar? Porque tú no puedes repetir, o sea, tú vas a tener documentos. Entonces esto se puede hacer haciendo, por una parte, una recogida de todos los apodos de cada pueblo, y por otra, ir a los archivos, lo que puedas, porque a veces encuentras y a veces no encuentras, y recoger por lo menos los posteriores al 19, o sea, 19-20, ¿no? Y esto está dando buen resultado, que eso sí que nos da problemas. O sea, la toponimia no da problemas, pero cuando vamos a algunos pueblos a hacer los apodos, bueno, de hecho la Academia por un voto no aprobó oficialmente el programa. El programa de la recogida de apodos no lo aprobó por un voto. Bueno, ellos como hay una votación, un plenario, ¿no? No pasa en todas las academias, pero bueno, lo hacemos por bajo mano, digamos. Hacemos por bajo mano, pero claro, cuando alguno me dice, no, la academia, pues alguno, uy, ¿cómo? ¿Y una institución seria cómo puede hacer esto? Lo hacemos con convenios con la Facultad de Periodismo, y así los periodismo, psicología, y nosotros, y así periodismo y psicología, digamos que ellos estudian pues, la curiosidad del psicólogo para ver la manera y tal, y entre todos pues, vamos engañando un poco a la institución oficial que no quiere que sea pues, que era feo. Bueno, es que es la vida, no sé, vosotros que tenéis comunidades pequeñas, supongo que aquí el apodo debe ser lo normal, ¿no? Nosotros en Valencia, que vivimos en la calle, porque este clima de aquí, allí es normal todos los días, exceptuando un mes y medio. Entonces nosotros vivimos en la calle toda la vida. ¿Cómo nos hemos de conocer? Por el apodo. O sea, si yo mismo, que ya tengo una cierta edad y curiosidad, y no conozco a muchos del pueblo por los nombres, solo conozco por el apodo, pues imaginaros hace 100 años. Este punto es muy importante que lo tengáis, supongo que lo tenéis, pero que lo tengáis presente. Bien, entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Porque si no, no voy a dejar tiempo para... ¿Qué estamos dejando ahora? Bien, aquí tienen... Luego haré un repaso para ver lo que me ha dejado de interés. Aquí os he traído un folio, por delante, por detrás, que es la Onomástica Valenciana y la Academia Valenciana de la Lengua. Bien, no solo hace toponimia la Academia Valenciana de la Lengua, no nos engañemos. De hecho, la Academia Valenciana de la Lengua hace toponimia porque allí somos algunos toponimistas que ya venimos de la universidad. Lo que pasa es que como la universidad no tiene dinero, y la academia, que tenía mucho dinero hasta ahora, tiene aún, y aún tenemos, y ahora vamos más recatados.
por una sencilla razón, porque la academia se crea, no sé si lo sabéis, pero eso puede ser útil también, porque en Galicia no hay casi problemas, pero también hay algunos, ¿no? La Academia Valenciana de la Lengua se crea para terminar con el problema lingüístico entre los que se consideran que el valenciano es catalán, catalanistas, y los que consideran que el valenciano es una lengua autóctona que nació desde los íberos, o sea que cuando vinieron los catalanes ya se hablaba valenciano. Entonces se ha politizado, se politizó, y bueno, ya sabéis, la batalla de Valencia fue muy famosa, y como además la unidad de España pasa por Valencia, no sé si lo sabéis, la unidad de España, fijo Abril Martorell, la unidad de España pasa por Valencia, no se puede permitir que se federen dos regiones. Entonces Valencia, todas las fuerzas, digamos, desde la UCD, eso no va de broma, se pusieron para evitar. Es verdad que los catalanistas no supimos nunca tratar, o sea, no tuvimos, pensábamos que muerto Franco saldríamos de las catacumbas y todo el mundo diría, ¡oh, Cataluña! Y unos y otros nos equivocamos. Y entonces nos peleamos. Hasta que vino un momento determinado, se creó la Academia Valenciana de la Lengua, y entonces, al crearse, las competencias, digamos, que tenía la Consejería de toponimia pasaron a la Academia. Por eso he puesto la onomástica valenciana en la Academia Valenciana de la Lengua. Pero actualmente, que en la Universidad de Valencia tenemos clases de onomástica, los alumnos de filología tienen clases de onomástica, y los de geografía lo tenían. Pero, como la vida a veces es injusta, se jubiló el profesor Rosselló, y sus mismos alumnos lo primero que hicieron fue cargarse la asignatura. Cosa absurda, porque, pero bueno, y eso que lo adoran, no tiene ni de mérito, todo, pero se lo cargaron. ¿Por qué? No lo sé. Pero en cambio, se ha dicho que el año pasado hicimos el posgrado de toponimia y lo hicimos entre geografía y filología. O sea, que no es que estén en contra, pero a otros intereses de otra asignatura que querrían dar, por eso pasa. Eso ya sabéis, que en la universidad pasa esas cosas, en el instituto supongo que también. Bien, entonces, en Alicante, la Universidad de Alicante también la onomástica. Los institutos de estudios comarcales, que supongo que aquí más o menos son como los consejos de cultura, no sé, más o menos, no sé si es exactamente igual, son instituciones privadas, asociaciones privadas, pero no son privadas, no, asociaciones privadas, pero con voluntad de aglutinar las comarcas, siempre teniendo el valenciano y la cultura valenciana, igual a catalana, en ese sentido, como el referente o el instrumento, el vehículo, etc. Entonces, es verdad que también tenemos que trabajar mucho con esto los institutos de estudios comarcales, centros de estudios comarcales en Europa. Por tanto, es decir que hay bastante gente trabajando. Unos más, otros menos. Unos mejor, otros peor. Bien, aquí tienen ustedes, no hace falta ahora que yo lea las competencias que tiene la academia. Lo que sí que quiero que vean ustedes es que lo que hacemos. Por una parte, dice, las líneas de actuación más importantes que tiene la vela en marcha son las siguientes. Recoger la toponimia actual, que anteriormente se situaba en un mapa 1.10.000, que en la etapa actual se ubica en una ortofoto mediante la aplicación informática TerraSit, creada por el Instituto Geográfico Valencià. Bueno, me ha dicho el técnico del TerraSit, el que ha hecho el programa, que si él está dispuesto a venir a daros un curso, si no tenéis una cosa que os interesa, nosotros le pagaríamos el viaje, o sea, no vosotros, pero nosotros le pagaríamos, y él me lo dice aquí, para que no lo he leído, que se ofrece a ponerlo en marcha a los de Galicia o a quien se lo pida, no lo digo porque esté yo de aquí, es para quien quiera de España, ¿de acuerdo? Por tanto, esto si un día al final de curso eso queréis hacer una sesión, son 2-3 horas los que necesitan, por lo menos, yo necesito más, pero él, que es el técnico, pues en 2-3 horas lo puede explicar. De hecho, esto ha revolucionado, digamos, la rapidez de colocación de los topónimos y permitirá que el nomenclator, si no es a mano que lo hacíamos, estamos por 163 y hay 542 pueblos, 40 años calculado yo, digo, ya en la tumba tenemos el corpus, o sea, el nomenclator, ahora no. Bien, etcétera. Bueno, aquí tienen ustedes un minuto dicho. Otra cosa que no he dicho antes, he dicho que para completar el corpus y poder hacer la publicación del nomenclator donde queremos poner los topónimos, las etimologías, habíamos puesto en marcha antroponimia y apodos, ¿no? Recogida de apodos. También hemos creado un grupo, hemos creado, pero eso no está funcionando bien, todo se ha dicho, el corpus toponímic histórico. Entonces ahí hemos cogido todos los archiveros, los archiveros locales, que hay unos pueblos importantes, y también en las comarcas. En todas las comarcas hay algún archivero, y sabemos que no hay documentación muy buena, pero por lo menos están transcribiendo todo lo que sea libros de Peita, libros de
de fechas, dirían en castellano, libros de impuestos, digamos, libros donde haya mucho toponimia, la están haciendo todos. Y ahora saldrá el primer volumen, porque aparte les publicamos también, si lo hacen bien, les publicamos, están a punto de salir algún volumen. De esa manera, libros de padrón de riqueza del siglo XIX, de tal manera que se va cerrando un círculo, de manera que siempre habrá dudas, pero al menos nadie puede decir que no hemos mirado un documento del 18, luego del 15, luego del 16 y el actual. Entonces, sí, para hacer etimología, ¿qué se debe hacer? Para lematizar, ¿qué se debe hacer? Tener la encuesta oral, la fonética, que es la que manda, luego ver cómo se escribía antes, y entonces con eso, con esa comparación, es fácil ya empezar a decir, bueno, pues debemos escribirlo así o debe ser esto, debe ser la etimología. Sin etimología no podemos escribir bien. ¿Cuántos errores hemos hecho en Valencia? Bueno, tampoco mucho, pero 15-16, por culpa de haber hecho la normalización muchas veces sin haber hecho primero el trabajo. Lo que pasa es que si un pueblo te pide que quiere normalizarse el nombre, o sea, bueno, nosotros normalizamos de la siguiente manera. Aunque la Generalitat es el que tiene la competencia, antes lo decía la facultad en los años 80, luego cuando se aprobó en el 82, luego la Consellería, cuando se peleó con la facultad, el PP, cuando llegó el PP al poder se peleó con la facultad, y ahora en la academia. Entonces, nosotros hacemos el informe sobre el pueblo. Porque claro, muchas veces no tenemos bastante documentación, pero quieren en 15 días, porque como es preceptivo, por ley, en 15 días, muchas veces has de hacer un error. Nosotros intentamos no hacerlo, pero seguro que hacemos. Pero bueno, los que hizo Sánchez Bernal, que en una mañana, yo era el ayudante de Sánchez, no me dictaba, en una mañana hacíamos 4 o 5. Porque él se basaba en el nomenclator que había hecho Corominas, y él en el año 35. Y claro, luego cuando Corominas conoció mejor aquello, Corominas se peleó con Sánchez, pero en el sentido dijo, Sánchez, esto ya no lo avisa, pero Sánchez no le hizo caso. Entonces, claro, Sánchez era nuestra referencia y hizo muchos topónimos que no tocaron. Y ahora nosotros muchas veces lo corregimos y el Instituto de Estudios Catalanes nos llama. Oye, que habéis hecho un cambio, ¿eso cómo puede ser? No puedes justificar porque estás atentando contra... Claro, pues se lo explicamos, de acuerdo, siempre no de acuerdo. Pero, claro, ¿por qué digo esto? Porque sin etimología no se puede vestir bien. Entonces, si no hacemos un corpus histórico, que sea reducido, porque no vamos a poderlo hacer perfecto. Claro, si queremos hacerlo en 3 o 4 años no vamos a poderlo hacer perfecto, pero bueno, si ya tenemos una mínima documentación, pues mejor mirar. Y esto también lo tenemos en marcha ahora. Bien, luego está ahí la antroponimia. Luego hacemos unas jornadas, que eso, bueno, antes de las jornadas también hemos hecho un vocabulario de nombres de persona, porque también tenemos competencia sobre los cambios de nombre de persona y de apellidos. También hacemos los estudios concretos. Entonces, como estábamos hartos de hacer todas las semanas, seguíamos de cambiarle a uno nombre, para cambiarlo, no queríamos hacer el informe, y muchas veces era lo mismo, Vicente, Josep, hicimos un librito de apellidos, de 2000 apellidos, y ahora están todos los juzgados, y ya está. Y ahora solo vienen las cosas raras. Bueno, siempre hay algún juez que es muy cabezota y no acepta. Por ejemplo, pues hay un juez que acepta Chimo, que es un hipocorístico, nosotros hemos aceptado hipocorísticos también. ¿Por qué? Porque si aceptamos nombres extranjeros, ¿cómo no vamos a aceptar un hipocorístico que tiene a lo mejor 300 o 400 años de tradición? Chimo, por ejemplo. O Nelo. Entonces hay jueces, eso no puede ser. Eso no puede ser. Bueno, ahora cada vez los jueces son más liberados en ese sentido. Pero ha costado bastante. Bien, entonces hacemos esto, ¿no? Bien, luego organizamos jornadas y cursos, que eso puede ser interesante. Aunque ya sé que aquí tenéis mucho avanzado, pero por ejemplo, que todos los años se haya un encuentro de colaboradores del corpus y que cada año se vaya a una comarca, eso a lo mejor no tiene más importancia y no es difícil de organizar, pero no tiene importancia científica, pero tiene una gran importancia humana de la pasión, la parte de la pasión que he dicho antes, que luego mejorará la ciencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Gonzalo Navaza vino este año a Alcira. Siempre invitamos, bueno, la jornada que hacemos siempre es, invitamos a dos toponimistas, bueno, un toponimista del pueblo o de la comarca, para que así el viernes por la tarde atraiga a la gente del pueblo. Y así, y por eso hicimos en Alcira y siempre vamos y hacemos el Follet del pueblo, aparte de otros, que siempre lo regalamos a todo el mundo y así. Luego, ya el sábado, que es más científico,
invitamos a un especialista de la área catalana, nosotros hemos de mantener las relaciones con Cataluña, de la misma lengua, y que este año no vino a Alcira, tuvo gripe, y luego a uno de otra autonomía, de otra lengua, autonomía o lengua, en este caso vino, fue una casualidad, no fue por estaba ya previsto, que cada año tenemos, ya sabemos lo que haremos de aquí 3 años. Este año toca la Galicia, el año que viene toca el País Vasco, y vamos siempre, ¿para qué? Para hacer relaciones también, podemos tener relaciones. Bueno, y también, sobre todo, para que la gente de la zona nuestra vea cómo trabajan nosotros. Digan, pues vamos a mejorar en esto. Pues mira tú, que lo hacemos bien, todo. Y siempre, ya sabéis que esas cosas funcionan. Bueno, entonces, la jornada reúne a los que quieren, de los que trabajan para el corpus, y también voluntad, gente que quiera. Normalmente los que van son la gente de la comarca y las comarcas limítrofes, y bueno, y siempre hay algunos que repiten. Este año creo que éramos 100, 105, una cosa así. Pero bueno, este año hemos batido los récords. Normalmente somos 70, 80, una cosa así, no van todos. Y cada uno puede presentar su experiencia, o sea, no su experiencia, perdón, presenta a fruto de su experiencia, presenta un artículo que va más allá de la encuesta oral. Por tanto, está ilustrando lo que ha hecho oralmente y lo que él ha podido hacer luego con documentación, etc. Y luego lo publicamos siempre al año siguiente, de tal manera que en Alcira publicamos la jornada anterior. Así la gente pues tiene, es una manera de tenerlos siempre cogiditos, digamos, porque el encuestador es un bien preciado que no podemos perder, porque si perdemos la persona que hace el contacto con el campo y que hemos perdido todo, nosotros ya no valemos para nada. Nosotros nos aprovechamos, en el buen sentido de la palabra, del trabajo que hace la base. También les ayudamos lo que podemos, pero él es el que más trabaja, los demás. Bien, precisamente como os decía antes, todos se habían colocado ya, estaban todos colocados, y necesitamos gente para las nuevas promociones de técnicos lingüísticos, porque ahora se habían creado, ahora quieren quitarlas, que se han creado hace 2 años. La Academia Valenciana hizo un acuerdo con todos los ayuntamientos y por crear un consejo de técnicos lingüísticos. Una parte de ellos sería siempre la toponimia. Y bueno, no hay 70 pueblos, no hemos conseguido los 542, pero estamos en los 70, los más importantes, y ahora parece que van a integrarse 40 más. Pues sí, lo tenía más, pensaba que tenía pagado más. Bueno, en una palabra, que no encontrábamos ya gente con toponimia especializada, y entonces no nos atrevimos a un máster, ni por el dinero ni por el tiempo, porque ahora tenemos un problema muy grande, o sea, un rival muy fuerte, que es los másters de secundaria. Para los institutos es más importante sacar el máster de secundaria que el máster de gramática, porque el máster de secundaria le va a permitir trabajar. Aquí también es igual, ¿no? La ley es para toda España. ¿No? ¿Sí? Si no sacas un máster de secundaria no puedes trabajar, ¿no? En el instituto, claro. No puedes trabajar en el instituto. ¿Ah, no? Sí, ahora creo que es legal. Bueno, entonces, claro, dijimos, si hacemos un máster y competimos con el otro máster, no vamos a poder. Pero entonces vamos a hacer. ¿No? Bueno. Sí, ahora creo que es obligatorio. Entonces, hicimos un posgrado de 250. Bueno, pues ahora pues tenemos, no mucha gente vino, 22, yo pensaba que tendríamos mucho más, pero la gente, los mismos estudiantes que habían hecho la asignatura de gramática decían, es que me interesa, es comprensible. El curso se lo subvencionábamos, solo pagaban 200 euros por cobrarlos alguna cosa. Pero no había 1.500, se van a 1.500, porque si cobramos 200 no, para que les costara algo. Sí, porque si no se elaboran. Sí, bien, también ahora estamos trabajando, supongo que Galicia exactamente igual que nosotros, con el Instituto Geográfico Nacional, con el Atlas Toponímico de España y el nomenclator geográfico conciso de España. Ya era hora que España se diera cuenta que la toponimia era de todos los españoles, no el castellano la española, nosotros éramos, digamos, secundarios. O podían pasar de nosotros, no sé qué es. En una palabra, que se ha hecho ahora un Consejo Nacional, donde en Galicia no sé si está. Germán García Cantera. Sí, nos ha dicho Germán García. Bueno, pues nosotros en la academia enviamos aquí una persona, y gracias a esto, pues saldrá el nomenclator geográfico, pues hay bastante topónimos, y ahora el nuevo será el lado ya general. No sé si llegaremos a verlo nosotros, pero
en principio habrá millones de topónimos. En este momento la base de datos que tiene el Ministerio, el Consejo Nacional, es muy grande, y lo que hacemos es, nos lo envían a nosotros lo corregimos y lo adaptamos al valenciano, aquí en Galicia al gallego, etcétera, etcétera, y aparte podemos añadir, corregir, quitar, si pensamos que no está. Por tanto, la primera vez que gracias a la comprensión, no sé si del gobierno anterior o tocaba ya, no lo sé, y la comprensión y las autonomías ya habíamos hecho un trabajo que no había hecho el resto de España, saldrá de aquí, no creo que un año o dos, saldrá conciso, y serán ya obras que como mínimo en los topónimos estarán bien vestidos. Estarán vestidos de acuerdo con la normativa oficial del territorio, con la normativa de la lengua oficial, en este caso valenciano, la parte valenciana, el castellano, la parte castellana, en Cataluña será todo en catalán, etcétera, etcétera. Por tanto, vamos avanzando con eso. Bien, también hacemos campañas de sensibilización y onomástica, y bueno, y no sé si antes se me ha ido, a ver si ahora lo pongo en marcha. A ver, si no es igual. Aquí tienen, esta es la relación de denominación de los municipios. También hicimos una cosa interesante para evitar polémicas. También hacemos un diccionario normativo, diccionario léxico valenciano, ¿no? Entonces, los gentilicios, ¿qué hacemos con los gentilicios? Y aparte de que nosotros hicimos el estudio histórico, siempre pedimos a todos los pueblos, cada pueblo le pedimos su opinión, para que luego lo que salga sea aceptado por el pueblo. Porque si nosotros desde Valencia hacemos un topónimo, hacemos un nombre, y luego en el pueblo no les gusta, ya vamos a tener un lío. Entonces, nosotros siempre preguntamos. Y cuando no nos ponemos de acuerdo, ponemos dos. Ponemos el que pensamos que es el que le toca históricamente, y el que el pueblo quiere. Y el pueblo quiere. Por ejemplo, alzirenc y alzirenc. Por decir, a ver dónde sale. Alzirenc, ¿dónde sale? ¿Hasta ahí? Sí, alzirenc o alzirenc. A nosotros nos creo que en valenciano es alzirenc. Pero, claro, por el castellano alcireño, pues del cireño pasa al sireño. El sufijo eño es de origen castellano. Extremeño, malagueño. Pero, entonces, esto es otro trabajo que hacemos que es interesante, y ahora estaba buscando, pero no, se ha perdido antes y no lo he podido recuperar. Bueno, es igual. Hemos puesto la página web, hemos puesto, por ejemplo, unos documentos, y eso ha multiplicado por 500 la petición de cambios de nombre personal. O sea, ahora entran directamente y ahí ponen su nombre y dicen, queremos cómo se dice nuestro apellido en valenciano, cómo se da tal. Lo pusimos en agosto, y en los meses que llevamos, el 500% más de peticiones. Si teníamos 474 peticiones hasta agosto, en toda la historia, o sea, en toda la historia, es decir, desde hace 10 años ahora, estamos hablando de la academia, la facultad ya hacíamos antes, pero antes de que la academia, que ahí llevan más control, la facultad no lleva más control, hacíamos y ya está. Ahora, ahí como es la administración, hace control. Pues prácticamente hemos, por 500% me han dicho los técnicos que hemos subido. ¿Vale? O sea, a ver, un simple documento en una página web. O sea que esto también es conveniente, aunque no sé en Galicia, si eso de los apellidos, de los nombres propios ya se hace normalmente también, ¿no? Pero es oficial, o sea, se puede hacer. Entonces, bien, ya hemos visto lo que hace la academia. Fíjense ustedes, para hacer un folleto como este, los pasos que hemos de dar. Primero se hace la encuesta, se pasa al terrasí, que es la cartografía, se valida por el técnico, luego se preparan los archivos gráficos, luego se prepara el folleto para el diseñador, porque se diseña. Yo creo que en la excusa de la crisis hemos de quitarnos tanto diseño. Esto es de las épocas de las vacas gordas. Yo creo que bueno, esto no hace falta, pero lo hacemos así. Luego, como necesitamos hacer, antes hacíamos uno, ahora hacemos 4 al mes, 2 diseñadores. Luego la revisión maquetado por los técnicos otra vez. Luego pasa a la sección de onomástica. Luego lo vuelve a corregir al autor por si le hemos quitado lo que él no quería. Porque siempre respetamos que el autor se sienta como que lo ha hecho él, aunque nosotros le manipulamos la cosa. O sea, cambiamos cosas y no. Luego pasa al ayuntamiento para que los técnicos municipales lo estudien. Y luego ya se hace todas las enmiendas y se pasa a la imprenta. Claro, una cosita como esto, que parece nada,
cuesta casi un mes de hacer. Porque a veces no se valora, no se ve un trabajo que nos llega a trabajo. Y así todo, seguro que salen errores. Pero intentamos que no haya ningún error. Bien, ya para terminar, porque creo que es la hora de terminar. Bueno, pues amores, a ver, vamos a las preguntas, pero voy a ver si hay alguna cosa que me haya dejado que pueda ser interesante. Yo pienso que más o menos... Sí, me he dejado una cosa que os he dicho que luego lo haría, y es el último punto, la salvaguarda del patrimonio y su vinculación social. Toponimia sobrevenida. Lo diré en 2 palabras. No sé si aquí pasa, pero estamos haciendo que todos los ayuntamientos tengan un reglamento de toponimia local. No sé si lo hacéis aquí. De tal manera que, como no podemos con los arquitectos, bueno, no podíamos con los arquitectos y los constructores, ahora será más fácil. Porque hasta ahora, pues como ya sabéis que Valencia era bueno, todos los sitios, pero Valencia solo se construía bajo una piedra, pues nadie quería perder el tiempo de rescatar el topónimo, y había disputas. Entonces nosotros ya nos enfadamos, le hicimos una moción a la Generalitat, por lo cual se dejara el topónimo, pues se reciclara el topónimo histórico. Hombre, las cumbres tal, Manhattan. Claro, yo sé que Manhattan a lo mejor es más atractivo para los compradores ingleses y compañía que si ponen La Vega. Yo lo comprendo, pero bueno, pues si hace falta le ponemos La Vega, flores, le ponemos luces, lo que haga falta, o le explicamos una leyenda de La Vega cuando la doncella que iba por... Pues no, explica todo, pero lo que no podemos hacer es destruir una toponimia que tenemos. Entonces la toponimia sobrevenida, nosotros por ejemplo el corpus toponímico o los quitábamos y no los poníamos, o lo cambiábamos, o lo adaptábamos, pero claro, siempre sin traicionar la localización. Porque si tú le cambias de sitio, o le quitas un polígono, o le quitas ¿cómo se llama? Una urbanización importante y tiene un nombre, y claro, luego no lo encuentra, pues viene un holandés o un alemán con el camión para descargar, no lo descarga. Tampoco queremos ser malos, ¿no? Entonces, pero hemos quitado muchos. Los polígonos los hemos dejado. Lo que hemos hecho algunos es poner entre paréntesis algún nombre, pero lo que es urbanizaciones privadas, La Ponderosa, todas esas cosas las hemos quitado. Falcon 3, la costa valenciana, bueno, y la andaluza aún más, porque ahí aún son más dejémoslo. Entonces ese tema es el tema último que se está trabajando, y os digo, este es el último reglamento que se ha aprobado, el reglamento de toponimia local de Alcira, que lo aprobamos precisamente porque íbamos a Alcira. Y perdonad el rollo, me he muy deslavazado, pero es que no sabía por dónde me he dejado la parte más bonita para mí, que es las aportaciones más destacadas que ha hecho la toponimia valenciana para la toponimia hispánica y románica, pero eso lo dejamos para otro día. ¿De acuerdo? Ahora vamos a las preguntas que queráis o observaciones. Gracias por la atención. Sí, a mí me interesa o tema este de último do regulamento. Proposta da Real Academia a Generalitat. A Generalitat aproba... Yo te doy. Sí, sí. No, porque os envío, si alguien quiere alguna cosa concreta, se puede enviar por mail. Sí, dígame. Queda aquí, despois facemos fotos. No, porque vou poñer o exemplo do Concello de Vigo, que no 2004 aproba unha moción para preservar precisamente os microtopónimos, bueno, os topónimos menores. Se consegue pues en Navia ou aquí Argazada, pero mes e medio, 2 meses despois hai outra moción aprobada por esa mesma corporación dicindo que, bueno, que había que poñer nomes de mulleres e de xente ilustre. Entonces, es algo, es unha guerra, e que se houbera unha posibilidade de que houbera unha, e isto que pasarei aí, esa comisión, pues algo desde máis arriba, pues sí que podría ser creíble a hora de que os concellos sí que... Pero que tiene autonomía, la autonomía es sí, municipal, sí, municipal sí, pero bueno, si el ayuntamiento lo quiere... Aquí ahora con o hospital Álvaro Cunqueiro, hai unha rúa en Álvaro Cunqueiro, hai un instituto, e ahora este hospital Álvaro Cunqueiro tamén. Que pasa? Que vai ser aquí de Álvaro Cunqueiro? Que lle poñan, en vez de Vigo Álvaro Cunqueiro, xa. Estaría moi ben sería divulgar as recomendacións do grupo de expertos de Nacións Unidas para os nomes geográficos
que o din claramente. Esto no lo he dicho, pero naturalmente que nosotros nos partimos del ISPIRE y del GENUC, bueno, en catalán, el grupo de expertos de las Naciones Unidas para Nombres Geográficos. Naturalmente siempre seguimos, porque ellos hoy, yo creo que el gobierno español, mira, eso no lo he dicho, el gobierno español ha aceptado todo esto, no porque obligamos las autonomías, sino porque la ONU y el grupo de expertos ha avanzado mucho en esto y ha demostrado, por primera vez en la historia, ya se sabía, pero lo ha demostrado, que el nombre geográfico, con el nombre geográfico no se puede jugar. Porque el nombre geográfico, aparte del valor patrimonial, del valor lingüístico, es un identificador, y hoy como hay tanto turismo, hay tanto comercio, etc., los nombres han de estar muy claritos porque si no nos aclaramos. Y gracias a eso yo creo que el gobierno español ha entrado, y otros gobiernos, están entrando casi todo el mundo, porque lo han firmado ya no sé cuántos países, de respetar la toponimia tradicional. Realmente é un problema municipal, e casi sempre é un problema de... É que outro día falamos deste asunto. A xente enseguida entende o valor patrimonial da toponimia, que non é problemático, pero veñen con esas ideas previas de entender que se abren unha nova vía a quen lla dedicamos, e xa non digamos cando entran en conflito estas cousas. O ano pasado houve un debate no Concello de Santiago, na zona esa que urbanizaron en Conxo, fixérase traballo de prospección para levantar toda a toponimia tradicional da zona, xa estaba previsto bautizar as novas rúas cos nomes tradicionais, e de repente o debate que saltou na prensa era a proporción de nomes masculinos e femininos de homenaxeados, e todo se derivou por aí, e ao final a toponimia tradicional, eu ás veces digo de broma que é como decirlle a un fulano coller unha espadana románica, botala abaixo, isto é no teu honor, porque ten algo desto. É dicir, cada vez que se lle dedica a alguén o nome dunha rúa é un expolio do patrimonio, supostamente para honrar a alguén. El doctor ha sido defensor del patrimonio. ¿Alguna cuestión? ¿Conocen las teorías del profesor Román del Cerro sobre Sí. qué opinión le merece? Ninguna. A ver, Román del Cerro sabes que está apartado ya de todo esto, eso hace muchos años. Yo tenía amistad con él y lo traje al máster de toponimia del año 90, lo traje a Román del Cerro. Y porque nosotros 700, no sé cuánto, 50 horas teníamos para traer mucho. Y él vino y claro, cuando siempre tenía un profesor, aparte invitábamos, y vino pues Jaime Siles, es un especialista y todo. Y ahí me di cuenta que Román del Cerro no sabía nada de lo que es el ibérico. No sabía ni transcribir ni un nombre árabe, o sea, ibérico. El hombre desde aquel momento ya has visto que nunca ha hecho más. En Valencia hay muchos iberistas como Román del Cerro. Lo que pasa es que Román del Cerro era profesor de, como sabes, de la Universidad de Alicante, y eso pues le permitió entrar a las pantallas de televisión, etc. Pero hay muchos que escriben libros sobre el ibérico. Porque claro, en Valencia mucha gente aún quiere que sea el ibérico, sea el valenciano. Pero sobre esas teorías el ibérico sería euskera. Bueno, esa es otra. Ahora hay, por ejemplo, el último libro que ha salido hace unos meses, vuelve a decir el señor que mucho darle vueltas, pero el ibérico es en los últimos estudios del ibérico es el euskera. O sea, se puede leer todo por el euskera, ha leído más cosas que no se leían. Ese sí que es científico. Ese es amigo de Xavier Silvo, Luis Silvo, lo conoces, ¿no? Ese ya es más serio. Es un campo, como tú sabes, muy complicado, pero claro, este señor hizo es cuando empezaron las máquinas a trabajar con los morfemas, formando cerro. Entonces él cogió la lectura de la serreta y no funcionaba nada, porque el pla de Guerola, y él decía, esto tenemos la raíz arábica, no sé, pero el pla de Guerola, ese es uno de los que me acuerdo, porque yo desde aquel año me había leído en aquel momento, pero ya no es que sepa mucho, pero bueno. Pero me acuerdo de ese, por decir, pero Román, ¿cómo va a ser el plan ibérico si Guerola es un apellido que es el pueblo de la Gueruela de Aragón, que llega en el siglo tal y tal y tal? ¿Cómo vas? No, es que eso se ha deformado porque seguramente ella... Mira, el plan de Guerola es muy sencillo, es el plan del señor que se llama Guerola, que no hace falta. Entonces, no, aquel libro no ha tenido ningún... Él, ya has visto que nunca más ha salido, que yo sepa, nunca más ha salido en televisión ni nada, ¿no? No, yo me he leído los dos libros, el de La Serreta de Alcoy y el de Los orígenes ibéricos de la lengua vasca,
Y yo me descargué un artículo del 96, creo que es, pero no lo leí todavía, sobre toponimia de los Alpes. Sí, serán los últimos, yo es que ya me perdí. Pero existe lo mismo, el CAR, la roca, etcétera. No tiene. Bueno, yo siempre digo que hemos de saber la toponimia ibérica, pero primero hemos de saber la toponimia actual. O sea, siempre que se pueda explicar, bueno, eso que voy a decir me van a hacer la contra y me parece muy bien. O sea, no se puede querer, o sea, cuando haces interpretación etimológica, no se puede querer ver a través de las piedras si puedes explicarlo por una realidad histórico-actual, documentada, etc. Lo cual no quiere decir que detrás de ese topónimo no haya una deformación o interpretación histórica. Por ejemplo, el Pou Clar, eso yo lo sé, el Pou Clar d'Ontinyent es muy claro, Pou Clar, Pozo Claro, la agua es muy clara, de ahí viene el río Clariano, por ejemplo. Bueno, pues eso sabemos que es una adaptación de Fas, en árabe hay un documento Fas, y es la interpretación en esto. Fas también quiere decir campo. Hay un pueblo que se llama Alfás, que es, por ejemplo, Alfás del Pi es un pueblo que está a 3 kilómetros de otro pueblo que se llama El Campello. El partido anterior era El Campello. Bueno, o sea, cambios de esos hay, lo sabemos. De la época arábiga a la época cristiana hay más, porque no tenemos más. Eso seguro que pasaba con los iberos y con todo el mundo. Pero claro, si tú te aparece un topónimo, que diga Campello o tal, pues tú vas a decir que el topónimo Campello viene tal. No puedes decir, bueno, es que seguramente detrás de ese Campello habría no sé qué tal. Eso lo puedes decir, pero eso ya no es hacer toponimia ni etimología, creo yo. Ahora, si tú ya empiezas a ver, no puede ser. Yo el último topónimo que he hecho es, bueno, no quiero hablar de eso, es un ya muy... Más preguntas. No, por nada, se me cuenta, es un tema que me interesa para 4. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna cosa que pensabais que habría de haber dicho y no he dicho? Bien. El programa ese que tenéis, ¿qué te permite conocer el topónimo y qué referenciar? Sí, o sea, la gran aportación, a lo mejor en otros sitios, a ver, yo vengo aquí a hablar de Altarrasí y vosotros lo tenéis ya, lo hacéis ya así. O sea, para nosotros ha sido, nosotros teníamos antes, trabajamos manualmente, o sea, teníamos los mapas nos lo pasaba el Instituto Cartográfico se creó hace poco, pero antes nos lo pasaba el MOP, Agricultura y Obras Públicas. Nosotros con eso hacíamos pues nuestras rayas, triángulos, y hacíamos todo manual, íbamos colocando, y bueno, eso como hace uno, el armas lingüístico del domini catalán aún se hace así, a mano, con ordenador, pero a mano. Vamos colocando a mano, etc. Claro, cuando el Instituto Cartográfico, hacemos el convenio con el Instituto Cartográfico, que a ellos les viene muy bien, porque nosotros les corregimos toda la toponimia y se la damos. O sea, nosotros les damos la toponimia y ellos nos dan la técnica, o sea, nos vienen a los dos. Por eso habréis visto que ahí pone Instituto Cartográfico, es la primera vez que ponen en un follet Instituto Cartográfico. Entonces, la gran novedad es que nos da todo el topónimo georreferenciado, como tú dices, es decir, perfectamente todas las coordenadas, todo. Entonces, para nosotros es sencillísimo porque lo puedes ir moviendo con el ordenador, no has de estar ya midiendo que es aburridísimo. Y ahora, pues cuesta un poco aprenderlo, que es una pantalla con muchas cosillas, bueno, para los que no somos expertos, pues nos cuesta, ¿no? Pero una vez que estás 3-4 horas, pues ya vas mejor. Ahora tenemos 2 chicas que solo hacen que eso, y claro, esas chicas, pues una máquina, en una mañana te hacen un huevo. ¿Tenéis algún convenio, lo mismo que el reglamento municipal que decías, algún convenio que sea para que cuando se haga planeamiento se incorporen ya esa toponimia y no la de los planos estatales? Bien, nosotros eso, los reglamentos nacen, nosotros queríamos que eso la Generalitat hiciera una ley por la cual declarara a los topónimos como patrimonio valenciano, patrimonio inmueble, móvil, inmaterial valenciano. Y porque hay una ley, pero tenía mucho miedo, entonces dijimos, vamos más, porque bueno, vamos más por los pueblos, ¿no? Entonces hemos hecho la campaña de los pueblos. Entonces, no hay ninguna ley que lo obligue. Nuestra idea era que el arquitecto, o mejor dicho, el constructor, igual que había de discutir con el técnico municipal, el arquitecto, etcétera, hubiera de discutir, quiere decir, ponerse de acuerdo, ya sabéis que con el técnico municipal sería, y si no, pues que no lo pasaran a la academia o a quien fuera. Esto no se ha podido conseguir aún.
pero con los pueblos que han hecho reglamentos, sí, ellos se comprometen a que los ayuntamientos se han comprometido a respetar la toponimia y reciclarla en el mismo lugar, o a lo mejor pues 2 manzanas más allá, es decir, a reciclar. Y cuando tienen dudas, nos consultan. En la planimetría. Exacto. Es decir, que la competencia de urbanismo es autonómica, después hay las municipales. Sí. Que la propia autonomía te obligue a tener planes, a incorporar en los planeamientos. Eso sería de categoría. Es decir, aquí, por ejemplo, estamos utilizando base de datos de precios de construcción, hay una base gallega, y esa que se usa de referencia. Para juzgado, para muchas cosas, se usa esa. Sin embargo, de toponimia no hai nada establecido. É que a cuestión legal non coincide, porque aquí ten competencia. A competencia municipal afecta únicamente as vías intraurbanas, así como figura na lei. O cal fai supoñer que o resto da toponimia é competencia do Consello da Xunta, que eso non pasa, por exemplo, en Valencia. Sí, porque nosotros, o sea, en Valencia también tienen las vías urbanas, pero como resulta que al declarar, el ayuntamiento declara la zona urbanizable, automáticamente es urbano. Hace zona urbana para construir. Si no hace zona urbana no se puede construir. Entonces automáticamente el ayuntamiento es el que tiene la competencia. No puede ir de Valencia y decirle, eso no. Bueno, pero o que quero dicir é que un novo núcleo, unha urbanización creada nun concello, en principio o nome da urbanización, como pasa a constituir un núcleo novo, xa é competencia da Xunta e non do concello. Que xa é unha diferencia, porque pasa a ser núcleo, xa falamos deste outro día. O problema é que ás veces construíanse eses núcleos únicamente vistos polo concello, e cando chegaba a documentación á Xunta para incorporarse no nomenclator como un novo núcleo, a mellor xa tiña 7 ou 10 anos de antigüidade, con xente habitando esa urbanización, e xa estaba consolidado o topónimo, non sei de cal falamos outro día. Para o camiño inverso, de que se ti pasa a disposición da xente un plano a un 5.000 do planeamento, en vez de con un nombre castellano en toda a zona, con os topónimos que tedes todo xa marcado, o propio constructor que ve a tele, ve Falcon Crest, e lleva un Falcon Crest, ali ve o nome de non sei que, e igual lle chama a atención e tamén o pon que aí esa lírica tamén. Sí, pero digo que en principio, é que falamos deste outro día, en principio os promotores tiñan tendencia a poñer nomes comerciais como que en fabrica outro tipo, como que monta unha discoteca, pois nomes de carácter comercial aos novos núcleos, todos ese que hai por aí. Ás veces pretendendo respetar os estilos, e outras veces inventos. Eu comentei aquela cousa de Manhattan non sei que, resulta que sí que existía unha urbanización que lle puxeran Manhattan Beach, ou non sei como era. É dicir, que o problema era polo tempo que pasaba entre a creación dese núcleo e o momento en que ese núcleo chegaba xa como novo núcleo a Xunta para ser incorporado ao nomenclator do INE. É dicir, que se pasaban varios anos xa estaba habitado, xa había xente que lle denominaba así, pois era difícil ir para atrás. Non, contei o caso do Pericoto e da colina de Castrelo. Se lle das no planeamento todos os nomes postos, cando vayan a facer urbanizable, cando consideren facerse esos urbano non, xa teñen os nomes de base. Pero que non teñanos e preferían o nome comercial inventado por eles, é que non é tan... Pero bueno, sí, desde logo, se lles dá o material... Non é nada complicado, porque decir eso todavía xa tedes todo montado. Un momento, simplemente que se traspoña a planeamento. Oye, na pregunta. Está recollida aquí, por exemplo, de la Garrofera, e toda a toponimia guiar? Sí. Es que es una zona... No, vamos a ver. Ya he dicho al principio que me daba vergüenza, y ya te lo he dicho, ¿no? No sé si tú estabas... Que cuando ves la densidad toponímica de Galicia, vamos, la Garrofera es que tiene menos de lo normal. Menos de lo normal, porque la Garrofera precisamente es una zona que era deshabitada de Alcira, no iba nadie, y ahora han ido a vivir los de Tous. Precisamente es ahí donde han ido a vivir los de Tous. No hay muy pocos. Pero aparte de los que salen en el Follet, ahí salen los más importantes. En Alcira habrá unos 1000 topónimos. Claro, una ciudad tan importante como Alcira, que tenga 1000 topónimos, es muy poco, porque aquí un pueblecito, perdón, no sé si hay alguien de Trabada, pueblecito para mí, o una zona como Trabada, tenía 12.000 no sé cuántos. Yo me quedé impresionado, eso nunca me pasará, esa impresión que tuve, ¿no? Entonces, eso es así, no tenemos más. Pero, a ver, por exemplo, todos estes campos de laranxos que hai aquí non teñen, de laranxeira non teñen topo, non teñen nome. Que vai a apañar laranxos, así, non.
Bueno, hay muchos más que ahí. Lo que pasa es que ahí creo que solo en este mapa creo que se han puesto 600, 700 porque se ha de guardar que sean legibles, que se vean. Pero la realidad es que en la encuesta de Alcira, si yo no estoy equivocado, creo que no, hay unos 1000, no hay más, que son pocos para... O sea, en Valencia, por ejemplo, por cada 16 kilómetros encontramos unos 350 topónimos. A ver, luego hay casitas de campo. A ver, luego está la casa. A ver, eso nosotros no consideramos topónimo, claro. Por ejemplo, una caseta. Ahora, allí había 300 históricos, no hay más. 300 históricos, es decir, hace 30 años, no 40. Cuando empieza la gente a ganar dinero y a hacer la segunda residencia, entonces hacen muchas casitas y muchas tal. Entonces sí, está la caseta del tío Pepe, la caseta, pero esto no lo consideramos topónimo, esto lo consideramos el nombre privado de esa familia o de esa persona. No es aún un topónimo para nosotros. Pero es que aparte no tiene interés histórico. Todos esos forman parte de la volta, por ejemplo, de la toponimia de la partida de la volta, ¿no? Y dentro de la volta, pues a lo mejor hay 40 o 50 casitas y cada uno tiene su nombre. Porque claro, la gente sabe distinguir, eso está claro. Pero nosotros eso no lo consideramos topónimo. Consideramos que es el nombre aún privado de la familia y por tanto aún no debemos mantenerlo. Pero si todo, no llegaríamos tampoco ni con mucho vosotros, ¿no? Eso es imposible. ¿Sabes? Bueno, en Cataluña, vamos a ver, no sea Valencia. En Cataluña, la densidad de Cataluña es como la de Valencia. Es que la de Galicia es que es una cosa superior a todo lo imaginable, ¿verdad? Sinceramente. En Caffarelli, estos de la revista italiana de Onomástica, idearon unha especie de fórmula para calcular, e Galicia sobrepasaba, Galicia non máis ben, Galicia e áreas limítrofes, incluído o norte de Portugal, o Miño e tras os montes, quintuplicaban as zonas de maior densidade de outras áreas de Europa. Sí. Muchas gracias.